Buenas tardes, permítame presentarme. Mi nombre es Jimena Alejandra Nájera Lisures. Junto a mis compañeras Alison Anet Robles Casi y Valesca Dayana Ramírez Humán, cursando el grado de quinto bachillerato con diploma en Ciencias Biológicas y Medicina, promoveremos e informaremos sobre la independencia de Guatemala. El acta de independencia de Guatemala es parte de la memoria histórica del país, ya que fue un acontecimiento que marcó el rumbo de una nueva nación y por lo tanto es importante conocer. El 15 de septiembre de 1821 es un día memorable para nuestra nación cuando representantes de las provincias centroamericanas declararon a Guatemala independiente de España y conformaron una junta gubernativa provisional que firmó el acta de soberanía, que fue el camino para convertir a Guatemala en un país libre y soberano. La anexión de la Capitanía General de Guatemala al primer imperio mexicano fue un proceso político que ocurrió de forma temporal cuando varias provincias centroamericanas se unieron al primer imperio mexicano de Agustín Iturbide mediante una proclama de la Capitanía General de Guatemala el 5 de enero de 1822. El Acta de Independencia es un documento oficial que registra el acto por el cual rompieron los vínculos políticos del Reino de Guatemala con España y con el cual se obtuvo la emancipación de la declaración contenida en el documento que se hizo el 15 de septiembre de 1821. Fue un acto realizado el 15 de septiembre de 1821 mediante el cual el Reino de Guatemala rompió los vínculos de la dependencia política respecto a España y se construyó la entidad nacional que se llamó después República Federal de Centroamérica. La independencia de Guatemala se logró el 15 de septiembre de 1821, siendo un hito fundamental en la historia de América Latina y Centroamérica. Este proceso se llevó a cabo en un contexto de agitación global donde las ideas de libertad e independencia estaban en efervescencia. Guatemala, como parte del Reino de Guatemala, que comprendía varios territorios centroamericanos, había estado bajo el dominio español durante más de 3 siglos. Sin embargo, a medida que se difundían las ideas ilustradas y las ideas de igualdad y autonomía, creció el deseo de independencia en la población. Uno de los líderes intelectuales y políticos más destacados en este movimiento fue José Cecilio del Valle, quien fue un abogado por reformas y se unió a las filas del movimiento independentista, ya que la independencia de Guatemala se logró principalmente a través de la adhesión del Plan de la Iguala y el Plan de la Casa Mata, quienes fueron dirigidos por Agustín Iturbide en México. La independencia de Guatemala no solo marcó el fin del dominio colonial español, sino también el inicio de un proceso de construcción de entidad nacional y de enfrentamientos políticos internos. Tras un breve periodo como parte del primer imperio mexicano, Guatemala se unió a las Provincias Unidas del Centro de América. Sin embargo, esta unión fue efímera en 1838, ya que Guatemala se separó para convertirse en una nación independiente. Este proceso histórico dejó una profunda huella en la cultura y en la identidad guatemalteca, y el 15 de septiembre se celebra como el Día de la Independencia en el país. La independencia de Guatemala también influyó en la historia de los países centroamericanos que buscaron su autonomía en ese mismo periodo. Guatemala finalmente obtuvo su independencia en 1840 cuando un movimiento guerrillero derrotó al presidente de la federación, quien era Rafael Carrera, quien asumía la presidencia con el apoyo de sacerdotes y terratenientes. En 1873 el presidente Justo Rufino Barrios entró en la era del liberalismo y su gobierno estableció la libertad de religión y la educación obligatoria. Sin embargo, confiscó tierras de las iglesias y creó un mercado de inmobiliario privado. En 1873 se estableció la libertad de religión y la educación obligatoria en Guatemala. En 1877 se promulgó una ley que regulaba a los jornaleros, la ley que obligaba a que los mayas de las tierras altas trabajaran estacionalmente en las plantaciones del café. En 1898 Manuel Estrada Cabrera asumió la presidencia al año siguiente y se estableció una región que se llamaba United Fruit Company, que era una empresa estadounidense que la controlaba la producción bananera en Centroamérica, que impactó en la política del gobierno guatemalteco. Si bien comprender la historia de la independencia de Guatemala no simplemente nos enseña el pasado, sino nos ayuda a comprender el presente. La independencia de Guatemala es un tema que ha salido a debate por su proceso e injusticias vividas, como por ejemplo la dependencia económica y política a pesar de haber logrado la independencia de España en 1821. Guatemala continúa experimentando una fuerte dependencia económica y política,
primero bajo el imperio de Agustín Iturbide y luego bajo la Federación de Centroamérica liderada por Francisco Morazán. Esta falta de verdad independencia política socavó capacidades del país para tomar decisiones autónomas y llevar a cabo las reformas significativas. Como segundo punto podríamos decir lo que es la desigualdad y la marginación. La independencia de Guatemala no condujo automáticamente a la igualdad y a la justicia. En lugar de eso, el país continuó experimentando altos niveles de desigualdad económica y social. La mayoría de la población indígena y campesina seguía siendo marginada y explotada, y las grandes élites criollas mantuvieron su control sobre la tierra y los recursos. Como tercer punto podríamos decir la violencia y los conflictos, ya que la historia de Guatemala después de la independencia estuvo marcada por una serie de conflictos armados y políticos. Hubo numerosos intentos de establecer gobiernos y democráticos, pero estos a menudo